En este mini curso vamos a hablar sobre DNS. DNS que como usuario puede ser muy simple, pero como administrador puede llegar a ser muy complejo. DNS viene de las palabras en inglés Domain Name System, que podríamos traducirlo como sistema de nombres de dominios. Como sabemos, cuando nosotros entramos en una página web, como podría ser www.oforte.net, este servicio de DNS lo que hace es resolver este nombre a una IP. Nosotros establecemos la conexión con esta IP al puerto 80, que es el encargado de la página web, y le solicitamos que queremos esta página web, www.oforte.net. Y esto funciona muy parecido cuando nosotros queremos hacer una llamada o escribir un SMS. Nosotros vamos a nuestra agenda y marcamos el teléfono de nuestro amigo y nuestro teléfono convierte el contacto a su número de teléfono. Y se establece la llamada, o dependiendo si nosotros estamos enviando un SMS, se enviará a este número. Pero cuando trabajamos con DNS es algo más complejo. En nuestra agenda simplemente lo vamos a tener en nuestro teléfono y la conversión va a ser dentro de nuestro teléfono, pero cuando nosotros trabajamos con DNS vamos a ver que la base de datos, es decir, los dominios, están distribuidos, lo que se denomina base de datos distribuida. Porque nosotros no solo va a haber un servidor que le vamos a preguntar qué es www.oforte.net, sino dependiendo de cuál es la terminación o dependiendo del dominio, le vamos a hacer distintas preguntas a varios servidores hasta obtener finalmente la IP. Y además el DNS, el sistema de DNS, está estructurado para que se permita el control de segmentos, es decir, nosotros podemos tener el control de un dominio o el control de un subdominio, y cada vez que alguien quiera acceder a este dominio o subdominio tendrá que preguntar a los servidores especificados. Nosotros cuando registramos un dominio le especificamos que cuando alguien quiera consultar algo, por ejemplo www.oforte.net, deberá consultar a estos servidores, y estos servidores son los encargados de devolver la dirección IP o la consulta que nosotros le estamos realizando. Y además, otra característica de DNS es que los datos de los segmentos, por ejemplo www.oforte.net o el dominio oforte.net, estará disponible en toda la red mediante esquema de cliente-servidor. Es decir, si alguien nos pregunta por www.oforte.net y no lo sabemos, nosotros a través de preguntas a distintos servidores vamos a poder conseguir la respuesta, o al menos indicarle al que nos está preguntando a qué servidor debe responder. Y esto es lo que significa que los datos de los segmentos, es decir, las pequeñas partes, el dominio o los subdominios, siempre estarán accesibles a toda la red del sistema de nombres de dominios. En esta clase vamos a hablar sobre teoría de DNS. Vamos a ver cómo se resuelve un dominio. Su estructura es bastante similar a los directorios Linux o Unix, pero veremos que se hace de forma inversa. Imaginemos que nosotros tenemos el dominio www.oforte.net. Cuando nosotros hablamos de DNS completo, veremos que finalmente cuando acaba nuestro dominio, nosotros debemos especificar un punto. Este punto es muy importante. Y todo este dominio, que incluye el punto .net, el nombre de nuestro dominio oforte.net y el subdominio, se llama FQDN, Full Qualified Domain Name, e incluye todo. Incluye el .net, el dominio y el subdominio. Cuando nosotros queremos hacer esta consulta, tendremos que ir de derecha a izquierda. Vamos a ir consultando parte por parte. Primero vamos a consultar qué servidores hay dentro de este servidor raíz, que veremos lo que es. Luego a esos servidores le consultaremos qué servidores resuelven el .net, luego cuáles son los servidores de oforte.net, y finalmente consultaremos cuál es la IP de www.oforte.net. Y cuando nosotros entramos en un directorio de Linux es en forma inversa, nosotros vamos de izquierda a derecha, pero veremos cuáles son sus similitudes. Entonces, como comentamos, lo primero que vamos a consultar es, a partir de la derecha, el servidor raíz. Dentro de este servidor raíz hay definido 13 servidores. Todos los servidores de DNS, si nosotros lo consultamos, nos devolverá esos 13 servidores que son globales. Y esta se llama root zona raíz. A estos servidores le vamos a preguntar qué servidores de dominio van a responder por .net, por .com o por lo que sea. Y esto .net.com es denominado TLD, que viene del inglés Top Level Domain. Y el Top Level Domain está dividido en dos, hay más, pero los más importantes es GTLD, G viene de Generic, y CCTLD viene de Country Code.
Para los generic son los conocidos .net, .com, .org, y para los country codes son los específicos por cada país, .es, .fr, .pt. Una vez que nosotros hayamos consultado al servidor raíz qué servidor responden a .net, nos devolverá una lista también de servidores, por ejemplo 13 servidores, y nosotros vamos a elegir uno de esta lista de servidores que nosotros podemos consultar para el .net. Una vez que tengamos ese servidor, lo que le vamos a preguntar a Y, al servidor Y, es preguntarle qué servidores responden por oforte.net. Y este dominio, oforte.net, es lo denominado SLD, Second Level Domain. Una vez consultado a Y por los servidores de oforte.net, nos devolverá uno o más servidores y nosotros escogemos de esa lista el servidor X, y a este servidor X le vamos a consultar la última parte, el subdominio. Y lo que le haremos a consultar a X es qué IP tiene www.oforte.net, y si es capaz de responderlo, nos responderá su IP. Y nosotros ya no tenemos que hacer más preguntas. Como vemos, hemos hecho una pregunta al servidor raíz para consultar qué servidores podemos consultar para el .net. Una vez que tengamos esa lista de servidores, escogemos uno y preguntamos qué lista de servidores podemos consultar para oforte.net, y una vez que tengamos esa lista, finalmente escogemos uno de los servidores para preguntarle qué IP tiene el subdominio 3oforte.net. Si nosotros vemos cómo trabaja un directorio de Linux, veremos que tenemos bar 3w oforte, que es un directorio, y nosotros para ir a acceder a ese directorio, en vez de ir de derecha a izquierda como hacemos con el dominio, iremos de izquierda a derecha. Primero iremos a nuestro servidor raíz, luego dentro de este servidor raíz habrá distintos directorios que podríamos equipararlo como los top level domain. Una vez que nosotros accedemos a bar, habrá distintos niveles que podrían ser los second level domain, y finalmente nosotros iremos al dominio que nosotros queremos. Este dominio puede ser en un disco aparte, en una partición aparte, puede ser un directorio montado, y funciona un poco lo mismo. Nosotros cada vez que vayamos entrando en directorios, vamos consultando al sistema operativo donde está alojado cada uno de estos directorios. Una vez que nosotros accedamos a nuestro directorio, nosotros podemos trabajar en él. Y lo mismo con el dominio, nosotros vamos consultando derecha a izquierda .net, oforte.net, hasta conseguir nuestra IP, y nosotros podemos trabajar con esa IP. Una vez que ya sabemos un poco más sobre la teoría de DNS, vamos a hablar sobre servidores de dominio. Los servidores de dominio son los encargados de responder a nuestras consultas. Un servidor de dominio acepta consultas a través del puerto 53, normalmente UDP. Y este servidor de dominio, en inglés Name Server, veremos también su abreviatura NS, que también es importante saber algunas palabras en inglés para la configuración. Este servidor de dominio aloja información de uno o más dominios. Dentro de la configuración del servidor de dominio veremos que estos dominios se le llaman zonas. Un servidor de dominio puede delegar un subdominio a otro servidor, y más o menos es como funciona, como lo hemos visto. El punto, lo que delega las consultas de .net a otro servidor, .net delega oforte.net a otros servidores, y nosotros, por ejemplo, si tenemos nuestro dominio, podemos indicarle que todas las consultas a alberto.lab.oforte.net las administre otro ordenador, no nosotros. Y simplemente cada vez que alguien vaya a consultar a nuestro servidor sobre alberto.lab.oforte.net o cualquiera de sus subdominios, nosotros vamos a responderle que pregunte a otro servidor. Cuando nosotros estamos configurando un tipo de servidor, podemos especificar cómo queremos que trabaje este servidor de dominio. Puede ser un maestro primario, es decir, que mantiene la información sobre un dominio, lo llamado zona, como comentábamos anteriormente, y nosotros configuraremos cada vez que queramos añadir un nuevo registro este maestro primario. Luego nosotros vamos a tener un maestro secundario que contendrá la misma información que el maestro primario. Nosotros tenemos nuestro servidor primario, cada vez que hagamos una modificación se guardará en el maestro secundario, también conocido como slave, esclavo. Pero este servidor maestro secundario nosotros podemos hacer las consultas y nos va a responder totalmente igual como si fuese un primario. Simplemente es maestro secundario porque la información la vamos a
la vamos a modificar en el primario y se va a replicar en el secundario, pero su función es la misma. Y el tercer tipo de servidor de dominio que nosotros podemos configurar se llama de caché. Nosotros podemos obtener un servidor DNS configurado y que todas las peticiones, por ejemplo, si estamos trabajando en una gran empresa, en vez de hacer las consultas directamente a internet, nosotros ponemos un servidor intermedio de DNS que es el encargado de hacer las consultas en internet y responder a los ordenadores. Cada vez que un ordenador haga una solicitud, imaginemos que consulta www.google.com, si está dentro de este servidor intermedio que nosotros hemos configurado para caché, responderá directamente. Si no, consultará en internet, hará la respuesta y lo guardará en su caché. Si hay otro ordenador que va a hacer la respuesta, nosotros ya no tenemos que consultar a internet, con lo que ahorraremos mucho ancho de banda y simplemente respondemos con la información que nosotros ya tenemos alojado aquí. Este es un servidor intermedio que se utiliza muchas veces en los ISP. Cuando nosotros contratamos internet, veremos que nuestro ordenador se configura con servidores de dominio de nuestro proveedor de internet y su función es hacer esto. En vez de hacer tantas consultas en internet de tantos clientes, lo que hace es poner un servidor intermedio que está dentro de la misma red y va respondiendo a través de su caché o consultando internet y guardándolo en el caché. En esta clase vamos a ver de forma práctica cómo resolver un nombre de dominio. En la clase de teoría veíamos que primero consultábamos a los servidores raíces, luego consultábamos a los servidores de .NET y una vez que teníamos esta lista de servidores conseguíamos los servidores para resolver el dominio oforte.net y finalmente conseguíamos la IP de www.oforte.net. Pero vamos a verlo de forma práctica. La primera consulta que nosotros hacemos es al servidor de DNS que nosotros tenemos configurado en nuestro equipo y lo que vamos a preguntarle es por los servidores raíces. Vemos que nos resuelve 13 servidores y escogemos uno de esos servidores para continuar nuestra siguiente pregunta. Una vez que nosotros escogemos ese servidor, lo que le vamos a preguntar es qué servidores me pueden ayudar para resolver un dominio que finaliza en .net. Nos devuelve otra lista de 13 servidores, en este caso para el segundo nivel, y nosotros escogeremos uno de esta lista. Una vez que nosotros tengamos ese servidor, le vamos a consultar qué servidores pueden responder para el dominio oforte.net y nos está diciendo que para el dominio oforte.net hay dos servidores de dominio, ns1.oforte.net y ns2.oforte.net. Y finalmente, para conseguir nuestra IP, le vamos a consultar a ns1.oforte.net, le vamos a consultar qué IP tiene www.oforte.net y nos responderá que la IP de www.oforte.net es la que muestra aquí a continuación. Entonces nosotros podemos establecer nuestra conexión o realizar lo que fuese. Nosotros vemos que a través de un juego de preguntas y respuestas finalmente conseguimos el servidor que tiene la respuesta correcta para www.oforte.net. En esta clase vamos a hablar de tres conceptos. El primero vamos a hablar de resolver, podríamos traducir como resolvedor, que es el encargado de realizar la petición a los servidores de dominio e interpretar su respuesta. Esto puede ser una librería del sistema operativo, por ejemplo, cuando nosotros conectamos con el navegador, ese navegador pedirá al sistema operativo a través de una librería cuál es la IP para este dominio y nos conectaremos a la IP. O puede ser una aplicación que lo que haga es utilizar estas librerías o sus propias librerías, hacer la petición y devolverlo, por ejemplo, por pantalla. Veremos ciertas aplicaciones en este mini curso que hacen esta tarea. Luego vamos a tener el segundo concepto, es caché. Nosotros cuando hacemos una consulta para pedir una IP, nosotros la siguiente vez que lo pidamos no estamos haciendo todas las conexiones otra vez. Nosotros vamos a mantener temporalmente esta respuesta y si fuese necesario, pues nosotros podemos borrar este caché, por ejemplo en Windows con ipconfig/flux DNS o en Linux reiniciando el servicio nscd
name server cache daemon. Una vez reiniciado, nosotros estamos borrando esta cache y la siguiente consulta se hará a los servidores. ¿Y cuánto tiempo nosotros lo vamos a mantener en cache? Pues entonces vamos a hablar del tercer concepto, TTL, que es Time to Life, que es el tiempo de vida para un registro. Nosotros cuando vayamos a consultar un servidor de dominios, un servidor DNS, nos va a decir cuánto tiempo ese registro es válido. Una vez pasado ese tiempo, se borrará el caché y nosotros, si volvemos a consultarlo, lo consultará al servidor y nos dirá cuál es el tiempo de vida de nuevo. Puede ser el mismo o se puede ir variando. Y ese tiempo de vida se mantendrá en el caché y hasta que nosotros borremos estaremos consultando el caché y no los servidores. Vamos a ver la diferencia entre servidor autoritativo y servidor no autoritativo. Un servidor autoritativo es el que tiene autoridad para responder la relación nombre-IP o IP-nombre para un dominio. Por ejemplo, como nosotros hemos visto, para el dominio forte.net o para el subdominio forte.net, teníamos dos servidores que podrían responder a través de cuál es la IP de www.forte.net. Si recordamos en la clase anterior era ns1 forte.net y ns2 soforte.net. Y solo estos servidores son los que tienen autoridad para decir que www.soforte.net tiene esta IP. Cualquier otro servidor, cuando nosotros le vayamos a consultar, tiene dos opciones: o decir que no lo sabe y decir que no es autoritativo para responder, o simplemente decirnos qué servidores son los autoritativos y nosotros tenemos que consultarlo. Entonces, un servidor no autoritativo es el encargado que actúa como proxy caché. Consulta a los autoritativos y lo alojan en caché. Por ejemplo, son servidores públicos de Google. Nosotros podemos consultarlos, son los encargados de consultar. Por ejemplo, si nosotros le consultamos www.soforte.net, si no lo tiene en su caché, es decir, no sabe cuál es la IP, lo que hará es ir a ns1.forte.net, consultárselo y nos lo va a devolver. La siguiente vez que nosotros lo vamos a consultar, cualquiera de estos servidores de Google nos responderá a través de la caché. Entonces, nosotros podemos siempre configurar cualquier servidor que sea público en nuestro ordenador, que lo que hará es trabajar como proxy caché. En esta clase vamos a ver tres comandos que nos van a ayudar para hacer las consultas a servidores DNS. El primer comando que vamos a ver es host, que es una utilidad simple para consultar DNS. Su instancia es simple: host, y el dominio o el subdominio que queremos consultar nos devolverá cuál es su IP. Además, si nosotros especificamos con un espacio, podemos especificar otro servidor DNS y consultará a este servidor DNS en vez de a los servidores que nosotros tengamos definidos en /etcetera/resol.com. A través de la opción "-v" nos mostrará lo que está consultando a los servidores de forma un poco más visual, es decir, más detallado, y con "-t" nosotros podemos especificar, en vez de pedir la IP, por ejemplo, podemos pedir los servidores DNS con "-t" ns. Vamos a verlo en consola. Nosotros podemos con host pedir cuál es la IP de www.soforte.net y estará consultando a los servidores que nosotros tenemos configurados en etcetera/resol.com cuál es su IP. Si nosotros queremos especificar otro servidor, especificamos el servidor al que queremos nosotros consultar y nos dirá, y la respuesta ahora nos dirá: utilizando el servidor ns1 forte.net en esta dirección, le voy a preguntar cuál es su IP y nos devuelve que la IP para www.soforte.net es la siguiente. Si nosotros queremos ver lo que realiza cada vez que nosotros consultamos, por ejemplo, nosotros podemos pedir host-t ns para forte.net y vemos que nos resuelve cuáles son los servidores de DNS. Nosotros podemos utilizar la opción "-v" y veremos. Host ha consultado a los servidores que tengo configurado en resolve.com, que son los de Google, y ha tardado en responder 24 milisegundos. Y la pregunta ha sido cuáles son los servidores DNS y nos responde que los servidores de DNS es ns1 forte.net, ns2 soforte.net y ns3 soforte.net. Y este número, que lo veremos más adelante, es el tiempo de vida, es el tiempo que se mantendrá en caché. Si nosotros volvemos a hacer la misma consulta, vemos que este número va bajando. La segunda utilidad que vamos a ver es el NSLookup, que nos permite dos modos: un modo de consulta simple como host y un modo interactivo. Es decir, nosotros en este lookup, estando dentro de ese lookup, podemos hacer varias consultas a distintos dominios para obtener la IP o el registro que nosotros queremos. En ese lookup podemos especificar opciones, por ejemplo, "type" y el registro que queremos consultar, y igual que host, nosotros podemos especificar al servidor que nosotros queremos consultar. Vamos a verlo en consola.
Cuando nosotros hacemos en ese lookup www.soforte.net, vemos que nos dice qué servidor está consultando, 8.8.44, puerto 53, nos dice que nos está devolviendo este servidor una respuesta no autoritativa, porque sabemos que para Forte.net solo NS1, NS2 o NS3.forte.net son autoritativos. Entonces nosotros podemos comprobar esto haciendo la misma consulta, pero en ns1.forte.net. Y ahora vemos que la respuesta sí que es autoritativa porque no nos sale el mensaje, nos devuelve la misma IP porque estamos consultando directamente a ns1 o forte.net. Nosotros sí podemos especificar, por ejemplo, que queremos consultar los NS, los servidores de dominio a través de la opción -carry y lo que queremos consultar. En vez de devolvernos la IP, nos dice los name server. Y el modo interactivo es simplemente poniendo en este lookup. Nosotros podemos poner un dominio y nos va a decir su IP. Si queremos cambiar el tipo, tenemos que utilizar la palabra clave set. Luego especificar que queremos consultar con carry type. Y a partir de ahora, todas las consultas que nosotros vamos a hacer, lo que estará consultando en vez de la IP es consultar los servidores de dominio para el dominio que nosotros vayamos escribiendo aquí. Y el tercer y último comando que vamos a ver es dig, que es una utilidad avanzada para la consulta de DNS. Su sintaxis puede ser simple, dig y el nombre del dominio que nosotros queremos consultar, nos mostrará cuál es la consulta y la respuesta. Vamos a ver en consola. Por ejemplo, si nosotros consultamos cuál es la IP de www.soforte.net, simplemente ponemos dig y lo que queremos consultar. Y bueno, vamos a ver distintas cosas. Vamos a ver cuál es la IP, vamos a ver el tiempo de vida, vamos a ver cuál es la respuesta, nos dice cuántas consultas hemos hecho, cuántas respuestas hemos obtenido, cuántas son autoritativas. Por ejemplo, si nosotros queremos consultar a otro servidor de dominio, es decir, al autoritativo, vemos que en la sintaxis es dig, el servidor DNS al que queremos consultar, luego el dominio y por ejemplo podemos especificar otro tipo, pero vamos a hacer la misma consulta. Ahora hemos realizado la consulta con dig, pero estamos consultando a ns o forte.net que tiene esta IP. Nos hemos conectado, le hemos hecho una pregunta o una consulta de cuál es la IP de www.forte.net y en este caso tenemos tres servidores autoritativos y lo que nos va a devolver son cuáles son los servidores autoritativos y cuáles son la IP de estos servidores autoritativos. Por eso vemos aquí adicional 3. Si nosotros queremos hacer otra consulta, por ejemplo los servidores NS, podemos después del dominio especificar NS y lo que nos mostrará, lo que hará en vez de consultar por la IP, vemos que cuál es la pregunta, NS, lo que nos responderá son los servidores NS. Y con dig nos proporciona también distintas opciones para mostrar más información o menos información a través de más y unas palabras claves. Por ejemplo, si queremos hacer las mismas consultas que antes, pero que nos muestre menos información, vamos a poner no all, es decir, para que no nos muestre todas las preguntas, toda la información, y lo único que queremos mostrar es la respuesta. Y vemos que en este caso lo que nos está devolviendo es la respuesta, la IP, y vemos que es mucho texto, mucho menos texto. Si nosotros queremos cambiar el comportamiento por normal, lo que tenemos que es generar el fichero, crearlo si no existe en home dig rc y poner las opciones que queremos utilizar para, en este caso por ejemplo no all y answer solo. Y cada vez que nosotros hagamos una consulta, ahora no tenemos que especificar las opciones, simplemente especificando el dominio, nosotros ya vemos que es con más no all, más answer, simplemente nos muestra la respuesta. Esto puede ser muy útil. Y otra de las opciones importantes es a través de más sort para mostrar menos información, y la que más importante es con más trace. Vamos a ver la salida para que veamos por qué es tan importante. Bueno, vamos a poner más all para cambiar el comportamiento y vemos que es una respuesta muy larga y vamos a pasárselo a led y vemos que esto es lo mismo que habíamos visto en la clase anterior. Ahora vamos a ver todas las respuestas. Primero hemos preguntado por punto, luego por .net, luego por forte.net y finalmente hemos preguntado por www.forte.net. Si nosotros tenemos algún problema, siempre con
con DIC podemos utilizar la opción más trace para saber a qué servidores estamos consultando, y si hubiese algún problema lo detectaríamos de una forma muy simple. Para este mini curso vamos a utilizar el software Beam para configurar un servidor DNS. Este software Beam es el más utilizado en la red, en internet. Sus características es multiplataforma, funciona tanto en Linux como en Windows y en otros sistemas operativos, y está disponible en todas las distribuciones de Linux. Tiene una extensa documentación, ya sea en su página oficial www.ccc.org o distintos blogs, documentación en internet. Siempre que queramos instalar o configurarlo de alguna manera, vamos a encontrar documentación en la red cómo hacerlo para nuestra distribución. Es seguro y estable. Al ser el más utilizado, hay muchas empresas que están detrás de este software apoyándolo, entonces siempre que hay algún problema de seguridad, el mismo día o el día siguiente se descubre y se soluciona. Está en continuo desarrollo. Uno de los grandes problemas de los software de Linux es que a veces tienen buenas ideas, hay buen software, pero después de unos años deja de estar desarrollado. En este caso se sigue desarrollando, entonces siempre añaden nuevas características. Además, Beam posee características avanzadas como son listas de acceso, denominado ACL. Por ejemplo, de distintas IPs o distintos rangos de IP, nosotros podemos ofrecer distintos valores. Nos permite transferir zonas, esto significa que podemos tener un servidor primario y uno secundario, y cada vez que modificamos el primario se va a propagar directamente en el secundario. Si tenemos un problema de hardware o de software en el primario, será el secundario el que empiece a responder a nuestras consultas DNS. Además, nos permite actualizaciones dinámicas. Eso significa que si nosotros tenemos muchos dominios, pero por ejemplo queremos hacer alguna actualización dinámica en oforte.net, que es un dominio, nosotros podemos añadir nuevos subdominios, releer la configuración, etcétera, pero solo para este dominio. No tenemos que ir a todos los dominios que tengamos configurados porque nos llevaría más tiempo. Y a través de un comando nosotros podemos realizar distintas acciones dinámicas sobre un dominio o varios dominios. Iremos viendo todos estos comandos para el software Beam en las siguientes clases. En esta clase vamos a hablar del fichero de configuración de Beam. El fichero de configuración es name.conf y es el fichero leído cuando nosotros ejecutamos Beam, el que contendrá toda la configuración sobre el servicio y además sobre nuestros dominios o zonas. Normalmente está en la ruta /etc/beam name.conf, pero también dependiendo de la instrucción algunas veces estará en /etc name.conf. Contiene la configuración para nuestro servicio zonas o incluye otros ficheros a través de la sintaxis include y la ruta al fichero punto y coma. Esto es muy útil cuando nosotros queremos separar pues opciones del servicio y queremos separar pues distintas zonas para un cliente, para otro cliente o para nuestro propio dominio. Incluye configuraciones que es options, que configura el servicio, y vemos cómo es la sintaxis. Options, abrimos una llave, aquí tendremos nuestra sintaxis, cerramos una llave y punto y coma, indicando que hemos terminado de definir las opciones. Si queremos definir cómo grabar los registros o cómo tratarlos, pondremos login, abrimos la llave, cerramos la llave, punto y coma, y dentro indicaremos, pues por ejemplo, para cuando haya una consulta a nuestro registro lo guardaremos en un fichero, o cuando haya una transferencia de zona, es decir, cuando nosotros vamos a enviar los cambios a nuestro servidor secundario, pues lo guardamos en syslog o lo enviamos a syslog. Y si queremos configurar una zona, que lo veremos en las clases con la siguiente clase, zone, y luego el nombre de nuestro dominio, abrimos la llave, cerramos la llave, punto y coma, y aquí indicaremos si nuestro dominio es maestro, si es secundario, etcétera, pero lo veremos más adelante. Vamos a verlo en consola cómo es el fichero name.conf. Nosotros estamos dentro de nuestro directorio /etc bin. Nosotros abrimos el fichero principal name.conf y vemos que los comentarios es con doble barra vertical, indicándonos distinta información dependiendo de la distribución, y vemos que tenemos varios include, indicando pues para las opciones, para nuestro dominio. Yo he creado este fichero y lo incluyo desde aquí, entonces si sé que tengo que editar alguna opción para mi dominio, iré a este fichero y no tendré que ir a name.conf, que podría ser un fichero muy grande. Como vemos, tenemos nuestras opciones, tenemos para zonas por defecto, para configuración local, para nuestro dominio, y por ejemplo, que lo veremos más adelante, para definir una clave cuando nosotros transferimos las zonas. Vamos a abrir este fichero
el de opciones, y vemos cómo funciona. Nosotros vamos a tener options, abrimos la llave, indicamos por ejemplo dónde se va a guardar el caché del directorio, especificamos por ejemplo que no mostrar una versión para evitar que si hay algún error no sepan la versión de nuestro servidor DNS, entonces evitaremos muchos ataques. Bueno, distintas opciones, veremos también más adelante lo que es ACL, pero como vimos por ejemplo podemos definir login indicándole cuál es el directorio, el fichero por defecto. Cada vez que haya una consulta se va a guardar aquí dentro de backlog name default log, y específicamente nosotros podemos especificar un distinto fichero por cada una de las opciones que nos permite Beam. Es decir, cada vez que haya una consulta, una transferencia de zona, un notify, iremos viéndolo poco a poco qué significa todas estas cosas. Y Beam nos proporciona un comando llamado name-checkconf que comprueba si la configuración de nuestro name.conf y de los ficheros que se han incluido es correcta. Si nosotros lo ejecutamos en consola y si no nos muestra ningún error, significa que está correcto. Si nosotros cometemos algún error dentro de nuestra configuración, veremos que nos lo muestra en pantalla. Entonces siempre es muy útil ejecutar name-checkconf a cada vez que modifiquemos nuestra configuración y antes de reiniciar o arrancar nuestro servidor DNS. En esta clase vamos a hablar de zonas. Como ya sabemos, un dominio se podría dividir en subdominios y los subdominios también a la vez en otros subdominios. Cuando nosotros trabajamos con Vint, este modelo jerárquico se llama zona. Es decir, el dominio y los subdominios de los subdominios, cada parte jerárquica es denominada dentro de Beam zona. Y dentro de Beam le vamos a definir cuál es la funcionalidad de esta zona. Si va a ser maestro primario o un maestro secundario o con función de proxy caché. Dentro de la configuración de Beam pondremos zone, el nombre de nuestro dominio o subdominio, luego definiremos el type, en este caso por ejemplo master para definirlo como maestro primario, file diremos la ruta donde nosotros tenemos definido, donde definimos pues los registros DNS, los registros de IP, etcétera, y luego definimos desde qué IPs o redes o ACL, que es lo que veremos más adelante, pueden conectarse a este servidor DNS y obtener la información. Esto va a ser los maestros secundarios. Cuando nosotros definimos un maestro secundario, lo que le indicaremos que el type es slave, indicaremos cuáles son los maestros, uno o varios, que será a los servidores que se va a conectar, coger la información de este registro y luego alojarlo dentro de donde nosotros definamos con file, en la ruta que nosotros le especifiquemos. Si nosotros en vez de querer definir un dominio maestro primario o secundario, simplemente queremos hacer un proxy caché, entonces vamos a definirlo con type forward. Y lo que le diremos es lo mismo, zone, el dominio o subdominio, diremos que es type forward, indicaremos que cada vez que nos llegue una petición aquí, lo que haremos es redirigirlo a una o varias IPs. Luego indicaremos qué tipo de forward vamos a hacer, only. Esto significa que si nosotros no recibimos información, pues no continuamos, pero si nosotros le indicamos first, lo que intentará es ir a estos forwarders, a estos IP para conseguir respuesta, y si no puede, va a continuar a través de nuestra configuración para buscar si es capaz de resolver a este nombre. Por defecto es first, es decir, envía la redirección a una IP y si no es capaz continúa con la configuración para intentar responder al cliente que le está preguntando. Vamos a verlo en consola la configuración. Por ejemplo, para el dominio oforte.net nosotros le definimos que es de tipo master, decimos la ruta donde nosotros hemos definido nuestros registros y le decimos desde qué IP se pueden conectar aquí para recibirlo, es decir, qué IP son los maestros secundarios. Si nosotros queremos, por ejemplo, definir un proxy caché, lo que le indicamos es el subdominio, en este caso lab.forte.net, de type forward y donde vamos a reenviar las peticiones. Cada vez que nos consulten para lab o forte.net, lo que haremos es consultar a 10.10.10.1 y esperaremos si tiene respuesta o no. Y nosotros dentro de nuestro fichero de configuración podemos tener distintos dominios, en este caso por ejemplo oforte.e, y lo que definimos es otro dominio. Cuando nosotros hablamos de maestro secundario, pues es muy parecido. Definimos
nuestra zona, le decimos de qué tipo es, en este caso es slave, y en este caso definimos el master. En vez de definirle los load transfer, lo que definimos es a qué servidor nos vamos a conectar para recibir la información. Se va a conectar a este servidor, si está permitido, lo que hará es rellenar este fichero /etcétera bin dbd o forte.net, que es el contar. Y lo mismo, nosotros podemos tener varios slaves en nuestra configuración. El primer registro que vamos a definir para un dominio es el denominado SOA, que viene del inglés Start of Authority, que es el inicio de autoridad, donde nosotros vamos a especificar cuál es el servidor maestro para este dominio, vamos a especificar cuál es el email del administrador para este dominio, vamos a definir un serial, que lo podríamos denominar como una versión. Veremos qué significa esto, y luego distintos valores de refresco para los servidores maestros secundarios. Vamos a ver la sintaxis. Nosotros cuando vamos a definir este dominio, vamos a definir dominio.tld, que sería por ejemplo oforte.net, y siempre, como sabemos, acabado en un punto. Luego vamos a definir este dominio de qué tipo es. La mayoría de las veces veremos que siempre es in, que viene de internet. Luego vamos a definir el registro que vamos a configurar. En este caso estamos definiendo SOA. Vamos a definir el DNS primario, que podría ser ns.forte.net, y el email del administrador, sin @alberto.oforte.net. Luego abrimos un paréntesis y aquí vamos a definir los distintos valores numéricos para la configuración de nuestro dominio, y lo vamos a acabar con cerrando paréntesis, punto y coma. ¿Qué es esto serial? Nosotros cada vez que modifiquemos nuestro dominio primario, el dominio secundario tiene que saber que se ha actualizado. Entonces nosotros vamos a definirle un número que podría ser por ejemplo 1, y cuando hacemos una modificación cambiarlo, poner 2, para que el dominio secundario sepa que ha cambiado. Entonces va a comprobar este serial. Si por ejemplo si el dominio secundario tiene la versión 1, lo que hará es decir, bueno, el dominio primario tiene el 2, entonces tengo que conectarme y coger lo que se ha modificado. Muchas veces es mejor utilizar esta sintaxis: el año, por ejemplo 2014, el mes, por ejemplo abril, y luego el día y luego una versión, porque dentro de ese día nosotros podemos cambiarla varias veces. Por ejemplo 1. Si en este mismo día lo vamos a cambiar, pues al final vamos a ponerle 2, y siempre podremos incluso hacer 99 modificaciones, que realmente nunca vamos a hacer tantas, a no ser que trabajemos en un ISP o un servidor o en una empresa de dominio. Luego vamos a definir estos valores, son para el maestro secundario. Dentro del refresco vamos a definir cada cuántos segundos o cada cuántos minutos nos vamos a conectar al maestro primario para saber si el serial, la versión ha cambiado, y nosotros tener que refrescar nuestros datos. Reintento significa que si nosotros no podemos alcanzar al maestro primario, cada cuánto vamos a reintentarlo. Y si nosotros no lo conseguimos, tenemos que definir, por ejemplo, expira, es decir, si después de un día nosotros vamos a dejar de ser autoritativos para este dominio. Nosotros podemos comprobar cada 5 minutos, reintentarlo cada hora, y si después de un día nosotros no nos podemos conectar con el maestro primario, entonces dejamos de ser servidor autoritativo. Y luego el último valor que vamos a definir, que también se puede definir para el maestro primario, se llama caché negativo. Nosotros cuando vamos a solicitar algo a este dominio, nos puede responder que sí, que sabe cuál es la relación, o nos puede decir que no sabe cuál es la relación. Entonces nosotros vamos a definirle qué caché. Si nosotros nos consulta a alguien por un dominio que nosotros no conocemos, le vamos a decir, le vamos a configurar nuestro servidor de dominio que durante 5 minutos, cada vez que nos vayan a preguntar por eso, nosotros vamos a responder diciendo que no lo conocemos. Después de pasar estos 5 minutos, vamos a volver a consultar nuestra base de datos para saber si existe o no, y entonces volveremos a responder que no existe durante 5 minutos, o vamos a responder que sí existe y el valor. Esto es para evitar que si nosotros nos hacen muchas consultas sobre un registro que sabemos que no va a existir, no tener que consultar en nuestra interna base de datos. Y vamos a ver en consola cómo está definido el dominio oforte.net. Vamos a definir SOA, veremos que nosotros vamos a poder utilizar arroba en vez del dominio. Es una forma más fácil si nosotros tenemos un dominio muy largo, simplemente queremos evitar errores. Cada vez que nosotros utilicemos zone y el nombre de la zona, nosotros dentro del fichero de configuración podemos utilizar arroba y coger el nombre de la zona. Definimos que es de tipo internet,
que es la mayoría por defecto. Vamos a definir el registro SOA, definimos cuál es el servidor DNS primario, cuál es el correo del administrador, en este caso alberto@forte.net. Abrimos un paréntesis y luego lo cerramos aquí y definimos los valores. La última vez modificado este fichero ha sido en el 13 de febrero y ha sido solo una modificación en esta fecha. Definimos si el servidor esclavo, es decir, el servidor secundario, se va a conectar cada hora al servidor primario para ver si este serial se ha modificado y recibir la actualización. Si no es capaz de conectar, lo intentará cada 15 minutos. Y si después de 10 horas reintentándolo cada 15 minutos no es capaz de conectarse al servidor primario, entonces deja de ser un servidor autoritativo. Cuando alguien nos consulte por algún registro de forte.net y nosotros no lo tenemos en nuestro registro, durante los próximos 10 minutos, 600 segundos, le diremos que nosotros no lo tenemos. Pasado este tiempo, volveremos a consultar si nosotros lo tenemos y si no, otra vez durante 10 minutos le estaremos respondiendo de que no lo encontramos. Una vez que nosotros hemos definido el registro SOA para nuestro dominio, nosotros vamos a poder definir ya nuestros registros, los más comunes. Estos registros comunes son los que vamos a ver en esta clase. Por ejemplo, NS para definir los servidores de dominio. Nosotros podemos tener 1, 2 o 3 servidores de dominio para este dominio y lo que haremos es definirlo a través de las letras NS. Nosotros a estos servidores de dominio o cualquier otro subdominio le vamos a establecer una relación de nombre a IPv4 a través del registro A. Y si es IPv6 utilizaremos 4 veces la letra A. Y muchas veces cuando todos estos nombres apuntan al mismo IPv4 no tiene sentido, porque si esta IP cambia, nosotros vamos a tener que cambiar, por ejemplo, 5, 6 o 20 registros, esta vez la IP. Entonces lo que podemos hacer es crear alias a través de cname, establece una relación nombre a nombre y es conocido como alias. Y lo que haremos es simplemente un nombre, lo relacionamos con este nombre y ese nombre va a estar relacionado con una IPv4. Si nosotros queremos cambiar todos estos registros, simplemente vamos a cambiar una vez este IPv4 y todos los nombres que estén relacionados con cname apuntarán a la nueva IP. El formato para estos registros es el nombre o arroba cuando nosotros queremos configurar nuestra zona, es decir, nuestro dominio, im de dominio de internet, luego ns, pues apuntando por ejemplo a un nombre o a un DNS en formato completo con fqdn terminado en punto o simplemente con el nombre corto. Y luego este nombre corto nosotros le vamos a tener que asociar a una IP. ¿Cómo asociamos la IP? A través de A o 4 veces A, lo que haremos es definir una IP. Y las IPs, ya sea IPv4 o IPv6, no terminan en un punto, solo los dominios cuando nosotros estamos trabajando con fqdn. Y los aliases nombre y cname y al nombre que hace referencia. Este nombre que hace referencia tendrá que estar definido en otro registro, lo mismo con un cname o con un A. Vamos a ver cómo está configurado forte.net y los ejemplos para estos 4 registros. Y vamos a ver estos registros para el dominio forte.net. Para forte.net vemos que definimos 3 servidores DNS a través del registro NS, NS1, NS2 y NS3. Como no terminan en punto ni incluye el dominio, lo que son alias que definiremos después cuál es su IP. Por ejemplo, para el dominio forte.net, recordamos que la arroba es para definir cuando estamos definiendo la zona o dominio o subdominio, estamos definiendo que cuando alguien quiera forte.net resolverlo, va a resolver a esta IP. Luego también podemos definir subdominios, por ejemplo en este caso www.forte.net apunta a la misma IP. También podemos definir subdominios, por ejemplo en este caso www.forte.net apuntará a la misma IP. Y en vez de nosotros, si tenemos muchos subdominios, siempre estar apuntando a la IP, podemos hacer los alias a través de cname. En este caso, por ejemplo, Zavix o Bacula, lo que hará es cada vez que consultemos bacula.forte.net, veremos que es un alias para www.forte.net, consultará cuál es la IP de www y lo que nos devolverá es que la IP para bacula.forte.net es la misma IP que para www.forte.net. Una vez que nosotros, por
por ejemplo, hemos definido estos alias para NS1, NS2, NS3, nosotros vamos a tener que establecerle sus IPs, ya sea a través de IPv4 o IPv6. Entonces definimos NS1, NS2, NS3 a distintas IPs. Y por ejemplo, si nosotros queremos en vez de hacer un cname, un alias a algo interno, sino a algo distinto, podemos poner lab in ns y a un dominio que no tiene que ser que es dentro de nuestro forte.net. Aquí podría ser un dominio distinto a través de fqdn y terminando en punto. Cuando nosotros tenemos un dominio, seguramente también querremos configurar nuestro correo para ese dominio. Para ello vamos a definir un registro MX que viene en inglés Mail Exchange y nosotros le vamos a definir uno o varios servidores de correo para este dominio. La sintaxis es nombre, podemos utilizar arroba para el dominio y en de internet y MX y luego una preferencia que son usualmente 10, 20 o 30 dependiendo. Los números que son inferiores son los que tienen más prioridad. Cuando un servidor quiere enviarnos un correo a nuestro dominio, preguntará al DNS por los MX de nuestro dominio, consultará el que tenga menor e intentará enviarlo. Si no es capaz, lo enviará al siguiente. Y luego definimos el nombre del servidor para nuestro correo. Muchas veces se utiliza el 10 para el que tiene más prioridad, 20 para el que tiene un poquito menos prioridad, 30 y así sucesivamente a través de números múltiplos de 10. Y muchas veces si queremos evitar spammers podemos poner un servidor falso con el número 10 porque los spammers lo que hace es hacer un MX y buscar el primer servidor de dominio y si no lo encuentra no lo repite y ahí evitaríamos bastante spam. Y también poner uno muy alto porque a veces los spammers buscan el más bajo o el más alto para enviar spam y los demás serían servidores de correo funcionales. Vamos a ver en consola para el dominio o forte.net cómo está configurado. Para el dominio forte.net lo que utilizamos son los servidores de Google. Como vemos, para el dominio forte.net utilizamos arroba y tenemos 5 servidores. Uno con prioridad 10, dos con prioridad 20 y otros 2 con prioridad 30. Si no es capaz de conectarse a alguno de los servidores, lo va intentando por prioridad. Y como nosotros estamos definiendo el fqdn para los dominios de DNS, no estamos utilizando nuestro propio DNS, ponemos el nombre completo acabado en un punto. Si nosotros hacemos dig mx forte.net, vemos la configuración. Nosotros vemos los MX y veremos más adelante qué es esto del tiempo de vida, que lo habíamos hablado un poco, pero veremos cómo configurarlo. Y vemos que las prioridades aparecen a la izquierda del nombre del dominio para cada uno de los MX. En esta clase vamos a hablar del tiempo de vida para los registros y algo denominado round robin, que lo vamos a utilizar para repartir carga entre servidores. Nosotros podemos configurar globalmente el tiempo de vida para cada uno de los registros o individualmente. La sintaxis es muy simple. Nosotros vamos a tener la misma sintaxis, por ejemplo 3W in a para asociar a una IP y nosotros entre el nombre del DNS o el alias que queremos configurar y la demás configuración podemos incluir el número de segundos que este registro tiene por tiempo de vida y nosotros cuando consultemos con un DNS durante 60 segundos estará tirando de caché en vez de consultar al servidor y pasados estos segundos volverá a consultar al servidor. Si nosotros estamos haciendo algunas pruebas es bueno tener este número bajo porque no tenemos que esperar tantos segundos a que cambie IP, pero si sabemos que esta IP no va a cambiar es mejor mantenerlo con un número alto. Si sabemos que 3W siempre va a apuntar a IP 1234 es mejor ponerle un número muy alto porque los servidores DNS no van a tener que consultar a nuestro servidor. Los pros de caché lo van a alojar, por ejemplo, 1 o 2 días y cada 1 o 2 días recibiremos una consulta y nada más. Pero si nosotros tenemos un número bajo, recibiremos mucho tráfico innecesario. Vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona el tiempo de vida. Nosotros vamos a definir un registro llamado prueba, le vamos a poner 60 segundos y va a apuntar a la IP 1.1.1.1. Guardamos la configuración, recargamos y consultamos a Google para prueba o forte.net. Vemos que nos devuelve la IP 1.1 y que bueno, el tiempo de vida son 59 segundos.
Bueno, si hacemos varias consultas, vamos viendo que ese número baja. El servidor DNS tiene 4 o 5 servidores, entonces es normal ver que este número puede ir variando, porque dependiendo del servidor que estamos consultando. El 8.8.8 simplemente es un proxy a distintos servidores. Si vamos viendo consultando, vamos viendo que este número baja. Si nosotros modificamos este registro, recargamos la configuración, volvemos a consultar, veremos que la IP sigue siendo 1.1 porque no han pasado el tiempo de caché. Por mucho que nosotros consultemos, hasta que pase este tiempo no va a aparecer la nueva IP. Si nosotros consultamos localmente a nuestro servidor, aquí no funciona el caché porque estamos recibiendo una respuesta autoritativa. s1.forte.net, que es nuestro servidor de DNS para Forte, vemos que aquí ya está actualizado. Por muchas veces que consultemos, el número sigue siendo igual. Ahora, si consultamos de nuevo a Google, veremos que, como han pasado estos 60 segundos, aparece la nueva IP. Y esto es muy útil cuando estamos haciendo alguna prueba, estamos configurando una IP y no queremos esperar demasiado, pues o editamos nuestro etc host en nuestro equipo o ponemos un número bajo aquí y estaremos actualizando las IPs. De lo segundo que vamos a hablar en esta clase es lo denominado Round Robin DNS. Lo que vamos a definir es un DNS, por ejemplo mail, y le vamos a definir distintas IPs. Y cada vez que pase el tiempo de vida, lo que hará es cambiar esta IP. Por ejemplo, consultamos mail.forte.net, nosotros le asociamos la IP 1234, 1235, 1236, y cada vez que haya una consulta, pues va a ir variando estas IP. Entonces nosotros podemos tener 3 servidores de email o 3 servidores web, y cada 60 segundos la carga va a ir variando entre los servidores. Incluso, bueno, es una forma muy simple de que cada petición primero va a ser aleatoria entre estos servidores y al pasar 60 segundos, si la misma IP va a consultar al DNS, va a ir variando. Vamos a verlo en consola también. Nosotros vamos a definir nuestra prueba con varias IPs. Como vemos, configuramos prueba con 5 segundos de tiempo de vida solo y con 3 IPs distintas. Guardamos la configuración, recargamos la configuración con Pint, con Reload, limpiamos la pantalla para que nos quede más claro y ahora vamos a consultar a inicio pruebaforte.net. Vemos que nos devuelve las 3 IPs. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un ping? Vemos que nos coge en este caso la IP 1.1.4, la siguiente vez nos coge la IP distinta. Como vemos, como es un round robin, nosotros vamos viendo que cada X segundos va a ir cambiando esta IP. Y esto es muy útil cuando nosotros queremos ir repartiendo la carga entre distintos servidores. Ponemos un tiempo de vida muy bajo y lo que le definimos son distintas IP. Entonces cada vez que un cliente se conecte, se estará conectando a servidores distintos. Entonces nunca tendremos un servidor muy sobrecargado. Es una forma muy simple y barata de repartir la carga entre servidores. En esta clase vamos a ver cómo configurar los forwarders cuando nosotros queremos configurar un DNS simplemente como proxy caché. Nosotros, a través de la configuración general, a través de options, vamos a indicar a través de forwarders, abrimos una llave, uno o varios servidores que vamos a consultar. Cada vez que nos llegue una petición del cliente a nuestro servidor DNS, tenemos dos opciones. Si nosotros tenemos zonas configuradas, vamos a responder de esas zonas, o si no, vamos a redirigir nuestras peticiones. Lo vamos a enviar a uno o varios servidores, por ejemplo 8.8.8. Cuando un cliente nos hace una solicitud, no está dentro de nuestras zonas, lo que haremos es preguntarle a 8.8.8, que también es un servidor proxy caché, que a su vez va a consultar a otro servidor, y cuando tenga una respuesta, ya sea válida o no válida, nos lo devuelve y nosotros se lo vamos a devolver al cliente. Vamos a ver en consola cómo configurarlo. Nosotros simplemente editamos la configuración de Bint, nameconf.options, a través de las opciones generales options, vamos a indicarle los forwarders. Estos son los servidores de Google. Guardamos, recargamos la configuración y cuando nosotros hagamos una consulta, por ejemplo, que es google.es, bueno, nos devuelve las IPs y aquí en esta otra pestaña tengo un TCP-dump. Como vemos, lo que hace son las consultas a 8.8.8 preguntando qué es google.es, recibe las respuestas y nosotros nuestro servidor. Una vez que nosotros
volvamos a hacer la consulta, veremos que no vuelve a consultar al servidor. ¿Por qué? Nosotros lo tenemos en caché durante el tiempo que especifica. Si quitamos el sort, veremos el registro más largo y durante estos segundos nosotros no vamos a estar consultando a los servidores de Google. Entonces, en nuestra empresa o en nuestra compañía, nosotros podemos tener configurado uno o varios clientes para acelerar el proceso de DNS que apunten a nuestro servidor intermedio. Este servidor intermedio lo vamos a redirigir ya sea a los DNS de nuestro ISP, de nuestra compañía de internet o a los de Google, y nosotros a través de aquí estaremos evitando mucho tráfico porque tendremos caché y la respuesta a los clientes será más rápido y evitamos mucho tráfico hacia el exterior. Y nosotros siempre es bueno utilizar los servidores que nos proporciona nuestro proveedor de internet porque siempre es mucho más rápido que estar consultando por ejemplo a Google, que a veces algunas veces tiene caídas o tiene problemas. Entonces, bueno, que sepamos cómo funciona un servidor de proxy y caché. Al igual que nosotros relacionamos nombres con IPs, nosotros lo podemos hacer al revés, relacionar una IP con un nombre. Esto es muy útil cuando nosotros estamos trabajando pues dentro de una red privada. Nosotros queremos saber qué IP corresponde a qué servidor DNS. Por si alguien se conecta por SSH, saber en vez de qué IP se está conectando, también saber cuál es el nombre del DNS. Es mucho más fácil para auditorías o para cuando estamos revisando logs. Simplemente hacemos una consulta DNS a una IP y sabemos quién se ha conectado o cuál es el nombre del servidor para este DNS. Para ello utilizaremos el registro PTR, que funciona de una forma muy simple como si fuese A, y lo que haremos es definir una zona para nuestra red, en este caso por ejemplo 192.168.0.0 máscara de red 24, y lo especificamos de izquierda a derecha, en este caso 0, 168, 192, luego la palabra in-address y luego ARPA, que esto especifica que nosotros vamos a hacer una resolución inversa. Especificamos el fichero donde va a estar la configuración, y este fichero de configuración para esta zona es como lo que hemos visto. Vamos a definir un registro SOA con el servidor DNS, el correo y los tiempos de vida. Vamos a definir un servidor NS para nuestro servidor DNS y luego las IPs que nosotros queremos especificar. Por ejemplo, para 192.168.0.10 le decimos que apunte al nombre de DNS nombre.dominio.com. Es importante, si nosotros registramos un PTR, lo que estaremos es asociando a un nombre, pero este nombre no va a tener automáticamente un A para esta IP. Nosotros tenemos que, a través de nuestra zona para dominio.com, apuntar con un A a la misma IP. Y vamos a ver en consola como un ejemplo. En este caso estamos definiendo para la máscara de red 10.00/24. Si nosotros quisiéramos poner /16, simplemente quitaríamos el primer 0 y dejaríamos 0.10. Y luego los registros, si nosotros estamos trabajando con una máscara de red 16, en vez de poner un número aquí, lo estaremos poniendo en orden inverso. Por ejemplo, nosotros ponemos 1.0 InPTR, estaríamos configurando 192.168.0.1, es decir, siempre de derecha a izquierda. En nuestro caso estamos definiendo un rango de /24, máscara de red, y el fichero de configuración db.0.0.10. Vamos a ver cómo es este fichero por dentro. Como vemos, es igual que en una zona normal. Configuramos SOA, especificamos cuál es el DNS por defecto, el contacto, los tiempos y bueno, especificamos cuál es el DNS y luego ya podemos especificar nuestras IP a qué nombre va asociado. Por ejemplo, 10.0.0.6 apunta a 3 W, .1 a users y .10 a cloud. Si nosotros vamos a la consola y ponemos host y una de estas IPs, soltamos a nuestro servidor DNS local, veremos que lo que estamos consultando es 10.0.0.10 al revés, in-address.arpa, y nos está mostrando cuál es el servidor DNS, por ejemplo, cuál es el servidor al que apunta el nombre. Por ejemplo, 6. Si nosotros queremos hacerlo con dict, podemos copiarlo y si hacemos un dict, consultar al servidor, y lo que está buscando es el nombre A.
Nosotros, como queremos consultar PTR, simplemente ponemos la palabra PTR y lo que ahora nos estará devolviendo, pues este ARPA está apuntando a www.soforto.net y el servidor NS es ns1.forte.net y ns.forte.net es esta IP. Pero como vemos, DIG nos muestra más información, pero con host es mucho más simple. Simplemente ponemos la IP y el servidor al que vamos a consultar y ya nos dice a dónde apunta esta IP. Por ejemplo, por defecto, dentro de nuestro bin hay para configurar nuestro localhost y como vemos tiene la misma configuración con db127 para que apunte a localhost. Tenemos al revés la IP 127, que es el rango que nosotros estamos configurando, 0.0.1. Si nosotros hacemos esta consulta, nos va a devolver que esta IP apunta al nombre DNS de localhost. Vemos que al apunte. Y la configuración es igual que la que habíamos visto nosotros anteriormente. Vemos que en vez de trabajar con /24 máscara de red, está trabajando con máscara /8 para el rango 127 y algo más. Como es local, no habría ningún problema. Vemos que por defecto hay unas cuantas definidas y que nosotros podemos definir para nuestra máscara de red. Y como comentábamos en la clase, es bastante útil cuando estamos trabajando en una empresa o una compañía, definir los nombres de DNS para sobre todo los servidores o incluso para los ordenadores, para saber quién se está conectando a qué y para que el registro sea mucho más claro. En esta clase vamos a hablar de 3 registros que no son tan populares como los que hemos visto hasta ahora, pero que tienen mucha utilidad. El primero que vamos a hablar es del registro SRV, que es muy utilizado en los entornos Windows, en redes de Microsoft. ¿Y cuál es su funcionalidad? Cuando un cliente, por ejemplo un cliente Windows, quiere acceder a un servicio, lo que hará es preguntar al servidor DNS dónde está alojado este servicio. En vez de tenerlo configurado automáticamente dentro del cliente, lo único que hace es ir al servidor DNS y preguntar, por ejemplo, qué servidor puede proporcionarme conectividad a LDAP. Entonces va al servidor DNS, consulta --LDAP --el protocolo, como podría ser TCP, y el servidor DNS le dice tienes que conectarte a ldap.dominio.com y al puerto 38.9. Además, el registro SRV nosotros le podemos definir más opciones. El formato es servicio y el servicio el protocolo TCP o UDP y SRV, y luego podemos especificarle la prioridad. Números más bajos tienen más prioridad. Esta prioridad va desde 0 a 64.000 y algo. Y si tenemos la misma prioridad, consultaremos por el peso. Números más bajos tendrán más prioridad. Esto se utiliza para si nosotros tenemos muchos servidores de LDAP, nosotros podemos poner distintos servidores de LDAP y podemos hacer round robin o especificar qué servidores deberían conectarse primero y si falla conectarse a los siguientes. Luego especificamos el puerto que debería conectarse y el destino, en este caso ldap.dominio.com y el puerto 389. Y este se utiliza muy pocas veces en Linux y bastante en Windows. Si nosotros monitorizamos el tráfico, se utiliza para activación de Windows, para LDAP, para autentificación. Veremos que se hacen consultas al servidor de DNS buscando a los servidores que se debe conectar. Y el siguiente registros que vamos a ver es SPF y TXT. TXT se utiliza para más cosas, que es lo que vamos a definir aquí. Por ejemplo, cuando Google quiere verificar cuál es el dueño de un dominio, nos pedirá que creemos un registro TXT con cierto texto y los servidores DNS de Google consultarán este dominio, verán que nosotros hemos añadido y verán que nosotros somos los dueños legítimos para este dominio. Pero en este caso vamos a hablar de SPF y TXT como configuración para nuestro servidor de correo. Nosotros cuando tenemos un dominio habrá distintos servidores de correo que van a enviar a través de nuestro nombre. Por ejemplo, alberto@forte.net pues lo va a utilizar, por ejemplo, mx.1.forte.net. Nosotros, para ayudar a los servidores de correo, para decirle qué servidores pueden enviar utilizando nuestro dominio y los otros servidores marcarlos como spam, porque sabemos que tenemos un problema de spam, de que cualquier servidor de correo puede decir que es un dominio distinto. Entonces, a través de DNS especificamos a través de v igual a spf1, que es una forma para indicar cuáles son los servidores de correo que pueden enviar utilizando nuestro dominio, y tenemos dos opciones. Podemos utilizar IP4 para especificar un rango de IPs. Por
por ejemplo, públicas, o locales si estamos trabajando con un span local, o MX indicando que los servidores DNS marcados como MX para este dominio son los que son válidos para enviar el nombre de nuestro dominio. Y podemos especificar cuál es, si queremos más permisividad o menos. A través de "-all" solo estamos aceptando que estos correos tengan que ser a través de estos servidores. Si nosotros especificamos virgulilla "all", entonces especificamos, vale, tiene que ser a través de estos servidores, pero si no es de estos servidores, no lo rechace. Simplemente márcalo con más prioridad de spam, consulta el contenido y si en total tenemos es posiblemente spam, entonces recházalo, pero no lo rechaces si no venga de estos servidores. Simplemente márcalo con un valor de spam y en cambio si utilizamos "-all", lo que estaremos es rechazándolo, el servidor de correo, rechazando si no viene de estos servidores. ¿Cómo funciona el spam? El spam funciona a través de ciertos números, por ejemplo, imaginemos de 0 a 10, y dependiendo de distintos valores le vamos poniendo distintos números y nosotros podemos rechazar temporalmente si este valor es 5 o mayor, o rechazarlo automáticamente si este número es 8 o más. Esto es dependiendo del servidor de anti-spam que esté configurado para el servidor de correo. Y vamos a ver en consola cómo tenemos definido para oforte.net el TXT. Vemos que nosotros lo que le permitimos es una IP, otra IP, otra IP y luego incluimos los servidores de Google porque nosotros enviamos correo a través de Google. Lo que estamos aquí es configurando SPF, permitimos que oforte.net, su IP, los servidores MX y 3 IPs. Y además permitimos los servidores de Google. Y si no es ninguno de estos, pues no lo rechazamos, simplemente nosotros le decimos a los servidores cuando reciban que nuestros servidores de correo que pueden enviar correos estos. Luego lo que quieran hacer ellos, si quieren rechazarlo, es su elección a través de interrogación. SoftwareBean nos ofrece una utilidad llamada RNC para controlar nuestro servicio. Nosotros estamos trabajando con realmente gran cantidad de información, con muchas zonas, con mucho registro, para recargar todos estos valores. Cada vez que nosotros tenemos una zona o estamos editándolo, llevan bastantes minutos y el servicio podría verse afectado. Entonces, con esta utilidad nosotros vamos a poder recargar zonas individuales, crear nuevas zonas, eliminarlas sin tener que trabajar o recargar el servicio entero. RNC es muy simple, veremos que los comandos son muy fáciles de recordar y que las opciones también son simples. A través de RNC Reload lo que hará es recargar la configuración y la zona. Si nosotros hemos hecho alguna modificación en name.com o hemos modificado alguna zona, podemos RNC Reload y lo que hará es recargar toda la configuración en la zona. Si nosotros tenemos muchas zonas, esto nos llevará tiempo. Si nosotros queremos recargar simplemente una zona, pues pondremos reload y zona. Y si estamos utilizando vistas, tenemos que indicarle la clase y la vista. Veremos la vista en la siguiente clase. Vamos a ver en consola los dos primeros. Por ejemplo, nosotros podemos poner reload y lo que estará es recargando la información del servidor. Si queremos recargar una zona, oforte.net, y en mi caso tengo unas vistas que veremos lo que son vistas. Y especificamos qué vista queremos recargarle. Tengo dos vistas, una llamada externa y otra interna. Lo que estoy aquí es recargando la que está en externa. Nosotros podemos refrescar, es decir, si estamos trabajando en un servidor DNS secundario y queremos recargar los cambios que se han hecho en el primario, podemos hacer refresh y el nombre de la zona. Y si estamos en el primario y queremos notificar al secundario que se ha modificado, podemos utilizar notify, la zona, clase vista, y lo que le mandará es un paquete de notificación al servidor secundario. A través de reconfig lo que hace es recargar la configuración y solo añade nuevas zonas. No hace como reload, que recargaba todas las zonas. Y vemos que en este caso no muestra nada. Pero si hubiera algunas zonas nuevas, nos indicaría se ha añadido nuevas zonas. A través de stats lo que hace es generar este fichero y nos muestra en pantalla estadísticas del servidor. Vamos a verlo. Nos muestra distintas informaciones, distintas estadísticas del servidor DNS, cuántas consultas han llegado, cuántas respuestas se han realizado, cuántos errores,
Vemos que esto es más a bajo nivel, pero que bueno, que puede ser de utilidad cuando nosotros estemos encontrando lentitud o algunos problemas. Podemos ir a este fichero después de ejecutar rnc stats y ver qué ha pasado. Vemos toda la información que nos muestra en este fichero. Luego, a través de rnc podemos parar el servicio, y lo que detiene es el servicio name, que es el que utiliza Vint. Y si queremos vaciar la caché, podemos utilizar la palabra flux. En mi caso, como tengo vista, puedo especificar, por ejemplo, la vista que quiero limpiar la caché, por ejemplo, en este caso external. Y a través de status nos muestra el estado del servicio. Nos dice cuál es nuestra versión, cuántas CPUs, y bueno, lo importante aquí es ver cuántos clientes recursivos están haciendo consultas y cuántas conexiones hay activas. Si nosotros tenemos muchas conexiones y vemos que este número es 100, las nuevas conexiones no se aceptarán. Entonces deberíamos reconfigurar el servicio a través de name.com para aceptar más clientes. Además nos especifica que el servidor está corriendo y ejecutando. Es útil si nosotros tenemos un servicio de monitorización, ejecutar este comando y ver si está funcionando. Si nosotros lo paramos y ejecutamos otra vez este correo, veremos que nos está indicando que no se puede conectar. Entonces, para monitorización es útil ejecutar este comando y ver cuál es la salida y crear una alerta si nosotros no nos podemos conectar. Una de las funcionalidades que nos ofrece Vint es lo llamado vistas. Esto nos proporciona que dependiendo de dónde llegue la petición, nosotros podemos devolver distintos valores. Esto es útil cuando esta petición llega de internet. Imaginemos que está consultando cuál es la dirección de www.forte.net. Nuestro servidor DNS verá desde dónde llega la petición, como es de internet, lo que devolverá es la IP pública. En cambio, si dentro de nuestra red 10.10.10/24 es la petición, nosotros lo que le estaremos devolviendo es la IP privada. Esto se utiliza para nosotros no tener que ir hasta el exterior para conectarnos a algo que está dentro del interior y para proteger distintas IPs. Nosotros podemos tener una IP web distinta para intranet y una pública para nuestros clientes que se estén conectando por internet. A través de vistas es muy fácil configurar esto y no necesitamos tener dos servidores DNS. Muchas veces con otros servidores DNS, por ejemplo de Windows, deberíamos tener dos servidores DNS especificado, uno para local y otro para externo. Y vemos que su configuración va a ser muy simple. Nosotros especificamos view, un nombre que nosotros queremos, por ejemplo interna, externa, indicamos qué IPs van a estar dentro de esta vista, por ejemplo para interno 10.10.10.024, nuestra red, y luego especificamos el fichero que nosotros vamos a ofrecer o donde está la configuración para esta zona cuando nosotros llegue esta petición desde aquí. Si nosotros creamos otra zona para las IPs públicas, en este caso le ponemos un nombre que puede ser como por ejemplo external, indicamos que sea cualquier IP distinta a 10.10.0/24. La admiración antes de una IP o de un rango indica lo contrario y la palabra any significa cualquiera, es decir, cualquiera que no sea esto. Entonces, lo que le estaremos ofreciendo en este caso es la configuración del fichero .external.forte.net. Vamos a ver en consola cómo lo tenemos configurado. Vamos a nuestro directorio de Vint y si abrimos la configuración para forte.net, vemos que tenemos nuestra vista, la primera, que se llama View Internals, y que lo que vamos a buscar es la red de Forte.net. Forte.net es 10.10.10.024 y lo que estamos ofreciendo es IPs locales dentro de este fichero. Si nosotros abrimos este fichero, vemos que las IPs en este caso es 10.10.10. En cambio, cuando nosotros vamos a nuestra vista externa, que es para todo internet excepto la red local de Oforte, lo que estaremos ofreciendo es esta configuración sin la palabra internal. Y vemos que aquí tenemos las IPs públicas 37 y las distintas configuraciones. Entonces, vista siempre es muy útil, es una de las funcionalidades por las que la gente utiliza Vint, porque dentro de las empresas podemos tener una vista interna, entonces nos facilitará mucho la configuración, y una vista externa para cuando nos consulten desde el exterior.
Nosotros, en vez de utilizar listas de acceso por IP para transferir nuestra zona, nosotros podemos utilizar algo denominado tsig, que a través de una clave permitimos el acceso para transferir esta zona. Y es muy simple de configurar. Nosotros vamos a utilizar el comando dns-sec-keygen para generar nuestra clave a través del comando dns-sec-keygen. Le vamos a indicarle cuál es el tipo de cifrado, HMAC-MD5, cuál es el tamaño, 128, vamos a crear de tipo host y vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, oforte.net. Esto va a generar dos ficheros, uno .key y otro .private, y dentro del .private va a haber una clave privada que vamos a utilizar entre los servidores. Para la configuración del maestro vamos a definir una clave a través de la sintaxis key, un nombre de esta clave, especificamos el algoritmo, el mismo que hemos especificado aquí, y ponemos la clave, que es el contenido de .private. Veremos que tenemos una línea con la clave. Para nuestra zona, lo que vamos a configurar es que allow transfer, en vez de poner un ACL de IP, lo que vamos a ponerle es key y el nombre de nuestra clave que nosotros hemos especificado aquí. Para el servidor secundario, maestro secundario, especificaremos lo mismo, un key con un nombre, el algoritmo y la misma clave, pero le vamos a indicar que para conectarnos a esta IP vamos a utilizar esta clave. Entonces, cuando nosotros estemos configurando el maestro, no tenemos que poner qué IPs pueden hacer la transferencia. Podemos decir a través de qué IP pueden hacer la transferencia. Vamos a ver cómo funciona en consola. Nosotros vamos a generar la clave. Vamos a ver que genera unos ficheros. .key, .key y .private. Bueno, nosotros abrimos este fichero, el de .key. Vemos que aquí tenemos la clave, pero lo que nosotros vamos a coger es el fichero private, que contiene, más información, el formato, el tipo, los bytes. Nosotros lo que hacemos es copiar esta clave y lo que tengo es configurado un fichero llamado oforte.key, donde tengo la configuración que vimos en la clase. Nosotros borramos una clave que yo tenía antigua y copiamos la nueva. Y si vemos dentro de nuestra configuración de name.conf, yo lo que incluyo es esta clave. Vemos que es la ruta /etc bint oforte.key. Y entonces ahora ya solo me queda abrir mi fichero de configuración para las zonas y decir qué clave pueden transferir, con qué clave se puede transferir esta zona. Vemos que para oforte.net allow transfer y ponemos la key. Ya no utilizamos las IPs, sino que decimos que con esta clave nosotros podemos transferirla. Ahora nosotros vamos a servidor secundario y vamos a hacer lo mismo. Etcétera bint, tengo la misma clave, el mismo fichero para la clave. Borramos la antigua y lo que le decimos en este mismo fichero de configuración es que para conectarte a 10.10.10.6 lo que vamos a utilizar es esta clave, key o forte. Y en nuestro fichero de configuración para la zona, nosotros lo único que tenemos que especificarle es nuestro masters, y como nosotros hemos incluido la clave dentro de nuestro fichero de configuración, sabrá que para conectarse a ese servidor tiene que usar esa clave a través de este fichero de configuración. Como veíamos anteriormente, le indicábamos que para conectarte a 10.10.6, que es el maestro para el dominio forte.net, utilizarás esta clave. Entonces, cuando nosotros veamos los logs de transferir el dominio, veremos que en vez de que nos va a indicar cuál es la clave que está utilizando, en este caso oforte.key, el nombre que nosotros hemos especificado aquí. A través de este nombre aparecerá la transferencia completada y utilizando esta key. Como vemos en los logs, cuando se hace una transferencia de oforte.net en la vista, en la view external o internal, en este caso como nos estamos conectando a 10.10.10.6, está utilizando el tsig, la clave key oforte. Entonces podemos a través de los logs de bint saber si está utilizando la clave o no la está utilizando, pero como comentamos, muchas veces es mejor utilizar esta clave, que sabemos que es segura y nosotros la vamos a repartir entre los servidores que queramos, porque a través de la IP cualquiera puede poner una IP y coger todos nuestros datos del DNS.
En esta última clase del mini curso vamos a hablar sobre directivas, también conocido como variable, que nos van a ayudar cuando nosotros tenemos muchos registros en un dominio, nos va a facilitar la administración. El primero que vamos a ver es $include. Nosotros vamos a tener un fichero llamado, por ejemplo, forte.net, db.forte.net, donde nosotros estamos gestionando la zona.oforte.net. Y nosotros tenemos subdominios y lo que queremos es gestionarlo pero con ficheros distintos para que sea más fácil. Entonces nosotros podemos tener dbusuarios.forte.net, podemos tener db.lab.forte.net, etcétera. Entonces en el fichero principal vamos a definir los registros para forte.net, como puede ser www.ftp, y para cada uno, como sea usuarios o lab, crearemos un fichero y a través de la directiva include nosotros dentro de este fichero pondremos include y la ruta completa a los dos ficheros. Entonces estos los registros que tengamos aquí definidos, aquí no tenemos que definir SOA ni nada, simplemente como es un subdominio lo que queremos son alberto.usuarios o forte.net o alberto.lab o forte.net, es decir, no va a ser una zona separada, sino que son subdominios de forte.net, include y la ruta del fichero. Cuando nosotros queremos trabajar solo en un fichero y no incluirlos, nosotros podemos utilizar esta directiva llamada origin y podemos definir un fqdn. Es decir, nosotros especificamos origin, por ejemplo, prueba o forte.net, y todos los registros que vayan a partir de ahora van a ser subdominios de prueba o forte.net. Por ejemplo, si nosotros creamos Alberto in A1.1.1, este registro está haciendo referencia al origin, al anterior. Entonces será alberto.pruebaforte.net. Para volver tendríamos que definir otro origin con nuestro nombre oforte.net, es decir, para restaurar o restablecer el fqdn normal. Y la última directiva que vamos a ver es $ttl. Con $ttl lo que definimos es el tiempo de vida para los registros. Normalmente va al principio para que nosotros lo definamos para todos los registros y los que fuesen distintos nosotros sabemos cómo hacerlo. Con nombre, aquí definíamos el TTL, in, a y el registro. Pero con $ttl nosotros podemos utilizarlo varias veces dentro del fichero y todos los registros que vayan debajo utilizará el tiempo de vida que nosotros establecemos. Vamos a ver un ejemplo para origin y para tiempo de vida. Nosotros abrimos nuestro fichero dboforte.net y vemos que aquí tenemos dos tiempos de vida. Tenemos uno al principio para todos los registros, tenemos en algunos sitios individual, como podría ser 3W, que son 60 segundos, y luego definimos estas directivas para ciertos registros, en este caso 30 segundos y en esta 50. Esto significa que todo lo que vaya entre esta directiva y esta va a tener tiempo de vida 30. Y además utilizamos en este caso, por ejemplo, origin, es decir, cambiamos el comportamiento de la zona, el fqdn. En este caso será prueba2.prueba.forte.net y además tendrá tiempo de vida 50 segundos. Vamos a utilizar Dict para hacer las consultas. Primero consultamos a prueba.forte.net y vemos que el tiempo de vida son 30 segundos, que es lo que habíamos definido. Y ahora, utilizando la directiva origin, tenemos que hemos creado prueba2 dentro del subdominio prueba.forte.net. Y como vemos aquí tiene 50 segundos. Como vemos es muy útil estas directivas cuando nosotros tenemos que cambiar el comportamiento del tiempo de vida, tanto utilizar origin para subdominios de un subdominio y tanto include cuando nosotros queremos separar cada fichero por un subdominio y configurar ahí nuestro registro.